Ok, chicos, pues vamos a darle para que no nos gane el tiempo. De una preguntota. No he visto en tres clases seguidas a la hermana Bere ni a la hermana Michelle. ¿Saben algo de ellas? Entonces Michelle es baja. Híjoles, qué mal plan. Y la hermana era, ¿cuál fue su nombre? Berenice, no se ha conectado a las demás clases, pero a las clases pasadas se ha conectado, de 8 a 8, 11 y media. ¿Sí se ha conectado? Sí, Sí. sí, Berenice, sí ha estado. Es que ahorita no se ha conectado. Y en las dos últimas tampoco se ha conectado a esta clase. No sé si se conecta a otras, por eso pregunto. ¿Sí? A preguntarle entonces si no a Noemí, si sabe algo, porque, pues, ¿cómo les damos calificación? Va, entonces, vamos a iniciar. Vamos a orar, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Suplicamos en esta tarde que tú bendigas este momento, este tiempo, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Tú sabes, Padre, que esta clase quizás no es tan espiritual, y lo digo con mucho respeto, Señor, sino es más de conocimiento. Te suplico, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas. Que todo lo que aprendamos, Señor, sea de bendición y de edificación para cada uno de los alumnos, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, Hermano, mándeme. yo le quería preguntar, saber si usted sí me tiene en lista. Es que apenas con el hermano Chandomín me dijo que no me tiene, entonces tengo esa duda A ver, con usted. no seas mala, hermana. María, ¿qué? Perdón, tus apellidos. Daniela Moreno. Daniela, ¿eres Daniela? Sí, ¿Saben qué pasa, chicos? Es que a veces nos ponemos otros nombres y luego es medio complicado saber quiénes son. Y por X razón no abrimos nuestras pantallas, nuestras cámaras, y peor tantito. Y uno anda así medio, bueno, sí creo que sí te tengo en lista. Reviso y estás en el grupo, ¿verdad, hija? ¿Estás en el grupo? creo que no en este de bibliología, no. Por favor, ¿me puedes dar tu número telefónico? Sí, 55 Ajá, 20 20 79 79 89 89. 96. Va que va. Sí, ¿Pasar lista, maestro? Perdón. No, 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 al final me mandan sus asistencias, quiénes están. Ah, sí, Para gracias, hermano. ¿va? Sí, no, no se preocupen. Sí, chicos, cuando sean así, mande un mensaje personal. Oye, hermano, no tengo las diapositivas, no estoy en lista, o la situación que sea. Ahí con Omar, creo que Omar va a ser nuestro enlace ahorita. Qué bueno, Omar, que tú nos estás dando acceso, porque luego es un poco complicado. Los maestros estamos ahí esperando en sala de espera y esperando que nos asignen, pero por X o por Y no se nos asignan y el tiempo se nos va. Y les digo algo, 50 minutos. Perfecto, hermano. Nos ayudas mucho, mucho, mucho en esa labor. Bueno, nos arrancamos, ¿va? A ver si se conecta alguien más de ustedes. Hoy nada más veo a Ulises, a María, a Omar, a Andrés, a Esmi, quiero pensar que es Esmirna, a Lupita y a Ofelia. Son a los que veo, así que vamos a iniciar. Ok, les pedí, si lo hicieron, qué bien, si no lo hicieron, también no pasa nada, pero cerramos la clase pasada con la cuestión de que muchos nos quedamos con la idea de que 400 años de silencio y pues como son 400 años de silencio, pues no pasó nada, pero realmente pasaron muchas cosas, cosas que en su tiempo sacudieron el mundo, como lo que vemos igual el día de hoy, que está pasando con Rusia y Ucrania, con lo que está pasando con China y Taiwán, con lo que está pasando con Israel y Palestina, y ahora que Irán se quiere meter, o lo que pasó ayer con México y Ecuador, ¿verdad? Son noticias que siempre están ahí
Entonces, el mundo siempre está sin movimiento. En 400 años pasan muchas cosas, pero quiero que nos acordemos de algo. Yo les decía la clase no pasada, sino la antepasada. La Torá judía termina con el regreso del pueblo de su cautividad a Jerusalén a reconstruir su templo. Quiero que se queden bien grabado esto. Nuestro Nuevo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, es decir, nuestra Biblia culmina con Malaquías, lanzando una profecía, ¿ok? Y nuestro Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de Mateo y con la historia acerca de Juan el Bautista. Entonces, ese puente o esa transición entre Malaquías y Juan el Bautista, pues nos queda perfecto a nosotros como cristianos, pero para los judíos, pues simplemente no. Ok, pero ¿qué pasa en 400 años? Pasan muchísimas cosas. No es que Dios haya dejado de hablar. Según para muchas personas es que dicen que no hubo, y así lo dice la Biblia, después, antes de Juan, ¿cómo lo digo? Entre Malaquías y Juan, mejor dicho, no hubo otro profeta del tamaño, de la magnitud de Juan el Bautista. ¿Quién fue el profeta así, diríamos por ahí, digo con mucho respeto? El picudo de ese tiempo fue Elías. Por eso cuando termina Malaquías hace referencia al profeta Elías, ¿ok? Y nosotros, pues llega el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Entonces muchos lo relacionan, pero él mismo dice que él no era Elías, ¿ok? Nada más quiero que quedemos en ese puente para poder entender el traslado de uno a otro. Pero ¿qué pasa en 400 años? Bueno, sucede lo siguiente. En 400 años desaparece el imperio persa, aparece el imperio griego y aparece el imperio romano. ¿Ok? Se van los persas, desaparecen los persas, surgen los griegos y surgen los romanos. Uno decae, uno crece, uno decae, uno crece. Y todo esto, hermanos, lo menciona el profeta Daniel. No vamos a estudiar el Antiguo Testamento, sino únicamente quiero hacer ese preludio y quiero hacer ese puente entre el Antiguo y el Nuevo para podernos concatenar, como si fuese una cadena, para podernos unir y seguirnos a lo que sigue. Perfecto. Continúo entonces, no me va a dar tiempo. Ok. Solamente aquí dice recapitulando, no vamos a entrar a esto, nada más que sí me gustaría pues que en caso ustedes se respondan que es democracia, que es teocracia, eh, todo esto, ¿ok? Pero no vamos a entrar a esta presentación. Ok, pero quiero que entremos a esto. Durante los 400 años, y lo pongo entre comillas, de silencio, surgen los griegos. Y los griegos, amados hermanos, hasta el día de hoy, tienen influencia, ¿sí?, sobre cada uno de nosotros, en las escuelas, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, vamos a encontrar influencia, influencia griega en la política, en las lenguas, en las artes, en la filosofía, en la educación, en todo lo que nos podamos imaginar, nos vamos a encontrar a los griegos, casi casi está en la sopa. Entonces, no podríamos entender nuestra cultura contemporánea sin los griegos, porque han influido en muchas cosas. Y no solamente debemos ver a los griegos, porque muchas veces vemos a los griegos por su arquitectura, por su arte, pero lo que nos importa en este caso que veamos acerca de los griegos es su idioma, ¿ok? Porque el idioma es lo que va a influenciar y es lo que va a influir para que se desarrolle algo que se llama, que vamos a ver más adelante, la Septuaginta, ¿ok? Entonces, a los griegos hay que verlos desde el lado bueno y también de las cosas malas. Pero en ese tiempo también surgen en el siglo II antes de Jesús, el Imperio Romano. Se dan cuenta y recordarán cuando Jesús nace, cuando Jesús aparece en escena, pues quienes gobernaban eran los romanos, ya no eran los griegos. Okay. En este mapa quiero que más o menos alcancemos a dimensionar todo el poder que tenía Grecia, desde la península, pues, sí, de la punta de Grecia, Macedonia, llegaban hasta Persia. Casi dice la historia que Alejandro Todo lo Magno, que está en rojo, ¿no? Bueno, en el hilo rojo. todo el hilo rojo, así es. Alejandro Ups. Magno estuvo a punto de llegar a la India, pero por X razón ya no llegó.
a la India, imagínense qué tan lejos está. Y como les vuelvo a decir, todo eso, pues fue profetizado por el profeta, válgame la expresión, Daniel. No nos vamos a detener en este mapa, pero ojalá en casa lo puedan medio revisar. Ok, va. Pero con los griegos surge lo que se llama el helenismo, ¿ok? Y los griegos tenían una filosofía. Los griegos, así como los americanos tienen una filosofía, tienen una identidad, los griegos también tenían una identidad. Y para ellos la vida era buena, como sea, la vida es buena y tenía que ser disfrutada, ¿ok? Dándole importancia sobre todo a los placeres, a los placeres carnales, más que otro tipo de placeres, ¿ok? Ahí se desata mucho el homosexualismo, se desata mucho el adulterio y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque para ellos su filosofía era esa, la vida es buena y mientras vivas tienes que disfrutarla como sea. Tú vive tu vida como es en la actualidad, porque nada más tienes una, y haz lo que quieras y de nada te sientas culpable. Ese era uno, su filosofía, pero también el helenismo aplicaba en su literatura y aplicaba también en su arte. Es decir, no nos vayamos lejos, Platón, Sócrates, Demóstenes, Aristóteles, por todos lados los vamos a escuchar hasta el día de hoy, por todos lados vamos a conocer acerca de ellos, porque a ellos les gustaba valorar el intelecto de las personas. ¿Ok? A ellos les gustaba eso, valorar el intelecto de las personas y sobre todo en cada lugar que ellos iban, imponía su filosofía. Pero del otro lado, en Oriente, en donde estaba el imperio persa, pues eran ciudades, como se menciona aquí, pues eran, ¿cómo llamarle? No eran ciudades, válgame la expresión, eran tiendas en algunos lugares dispersos, como viven los árabes. Y para ellos, para sus gobernados, se veían como gente tirana, es decir, que a la gente no la veían como un ciudadano, no tenía derechos, no tenía nada, sino simplemente eran esclavos. ¿Ok? La cultura de Oriente no tenía pues una estructura como tal, y llegan los griegos y su filosofía la implantan en todo lo que es el Oriente Medio, perdón, y empiezan a imponer su cultura y a construir todo conforme a su cultura. ¿Ok? Ahora, otra cosa que había, cuando los griegos llegaban a algún lugar, trataban, trataban de aplicar lo que ellos conocen o que lo que se conoce como democracia. Es decir, donde la gente podía participar en las cosas que le sucedían a la nación o lo que le sucedía al pueblo. Cosa que pasaba en Oriente, que el rey decía se va a hacer esto, y pues la gente ni fu ni pa no podía decir nada, no podía hacer nada. Sin embargo, los griegos vinieron a cambiar esto, pero esa era la mentalidad que tenía Alejandro Magno con el helenismo. ¿Ok? Después viene la famosa helenización. Y aquí consideré colocar porción de la escritura que se la encontramos en Daniel capítulo 8 del verso 19 al 21. Un favor de María, ¿lo podrías leer, por favor? Aquí está, del 19 al 21. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok, aquí Daniel está profetizando 200 años antes, un poquito más, un poquito menos, el reinado que vendría. Quiero que pongan atención con esta parte y en casa lo lean con calma y que lean todo el capítulo 8 de Daniel y lo que sucede. Entonces, los judíos ya tenían en mente eso, ¿ok? La visión que tiene Daniel, la profecía que tiene Daniel, y dice, vendrá el macho cabrío que es el rey de Grecia. Entonces los judíos ya sabían que vendría un conquistador, primero, que acabaría con Persia y que sería impotente, no, importante, mejor dicho, que sería importante en esa región, pero no le duraría mucho su vida.
y se quebraría su cuerno y de ese cuerno saldrían cuatro. Y ahorita vamos a ver esa cuestión. ¿Ok? Surge Alejandro Magno, aquí rápidamente como cultura general, dice que su educación se le fue encomendada a Aristóteles. Y nosotros quiero pensar que todos hemos escuchado en nuestra vida quién es Aristóteles, un filósofo, un hombre, un gran pensador, ¿ok? Y a los 22 años, ¿quién tiene aquí esa edad aproximadamente, hermanos? De los jóvenes. ¿Quién anda en ese rango entre 20 y 25 años? Gracias, hermana Sesmi, gracias, hermana Ofe. Ok, a sus 22 años, ustedes que han conquistado, no me digan que el corazón de sus novios, eso no cuenta. No, 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 no. A los 22, ¿por qué se ríe, hermano Ofelia? A los 22 años, este hombre ya había lanzado un ataque total contra el imperio medo-persa. O sea, a sus 22 años, todo lo que este hombre ya había logrado, todo lo que este hombre había hecho por la visión que él tenía, ¿ok? Y se va con todo sobre los medos persas. Ok, ¿quién fue Alejandro Magno? Bueno, dice que en el año 336, acordémonos hermanos que aquí las fechas van disminuyendo, ¿eh? El cero inicia para nosotros, pero para el Antiguo Testamento es de cero, es hacia atrás, dirían los chicos de la secundaria, números negativos. Ok, en el 336 y el 331 él conquistó el mundo entero. A ver, al mundo entero me refiero al mundo conocido de ese tiempo. ¿Ok? En el 634 dice que él deja a un general llamado Antípate, regente de Macedonia, y él se va con 40,000 hombres a enfrentarse a Darío. No a Darío que menciona la Biblia, sino a su nieto, al Codomano, y lo vence en dos ocasiones. Dice que conquista todo lo que es el oriente del Mediterráneo, se apodera de Tiro, se apodera de Sirón y pone una base en la que ahora es Palestina. Invade Palestina, pero aquí lo puse en rojo, hermanos, tiene consideración de los judíos. Este hombre llegaba y si no te sujetabas a su helenismo, él arrasaba con todo. Pero él tiene una consideración con los judíos. No le hace nada a Jerusalén y les da el privilegio a los judíos que si ellos querían, se podían ir a asentar a Alejandría, es decir, la ciudad construida en honor a Alejandría. ¿Por qué tiene una consideración Alejandro Magno con los judíos? Vamos a ver. Aquí quien lo menciona claramente es Flavio Josefo, el historiador por excelencia del pueblo judío. Dos muy buenos libros, Guerras de los Judíos y, ¿cómo se llama? Antigüedades de los Judíos. Muy buenos libros, si algún día los pueden conseguir para que lean. Excelentes. Ya habla acerca de cómo era la vida en ese tiempo de los judíos durante el tiempo antes de Jesús y después de Jesús, pues en los primeros siglos. Entonces, según Flavio Josefo, Dios le había mostrado a Alejandro, a los judíos, una visión que él iba a entrar a Jerusalén. O sea, Dios le muestra una visión a Alejandro que él iba a entrar a Jerusalén y que el sumo sacerdote de ese tiempo lo iba a recibir en paz. ¿Ok? Sin ninguna oposición de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, simplemente porque los judíos le mostraron a Alejandro las profecías que dio el profeta Daniel que apuntaban a su persona. ¿Ok? Imagínense, por la profecía de antes es muy diferente a la profecía actual, ¿eh? Llega Alejandro con su ejército a Jerusalén y dice, no, déjenlo, o sea, no se metan con él. El profeta Daniel dijo que vendría así un hombre así, 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 así. Es de Dios. No se metan con él. Entonces Alejandro les da pues muchos privilegios y porque él se siente halagado que el parte del Dios de los judíos les haya revelado eso, imagínense. Y decide no atacar Jerusalén, decide no hacer nada a Jerusalén. Pero en el año 323 dice la historia de cuando ya pensaba irse hacia Arabia, muere de malaria. ¿Ok? Estaba bien joven. Tenía 33 años cuando se murió. O sea, de los 22 a los 33, 11 años, todo lo que este hombre hizo. Ahora, cuando este hombre muere, su imperio tiembla y le damos continuidad a la profecía de Daniel capítulo 8, verso 19, 20 y 21. El cuerno que está exactamente en medio se va a quebrar y de ahí saldrán cuatro cuernos. ¿Cuáles son esos cuatro cuernos? Bueno, ok, cuando muere Alejandro,
él divide su imperio en cuatro generales, o le da, sí, autoridad a cuatro generales o a cuatro sátrapas para que, pues, ordenen, acomoden. Y uno de ellos se llamó Lisimaco, otro de ellos se llamó Casandro, otro se llamaba Seleuco y otro se llamó Ptolomeo, con P, Ptolomeo, ¿ok? Y le vamos a dar más importancia a nosotros al 3 y al 4 basado en esta tabla. Lisimaco se queda en Tracia, Casandro se queda en Macedonia y Grecia. En la región de Siria se queda Seleuco, y a Egipto, donde está Alejandría, se va Ptolomeo. Entonces, la visión de Daniel, se muere Alejandro, se rompe el cuerno y le salen cuatro cuernos, los cuatro generales, ¿ok? Se empiezan a pelear, quién se iba a quedar con el poder, quién se iba a quedar con todo eso. Va, vamos a darle ahorita atención a los Ptolomeos. Y uno de los más grandes fue el famoso Ptolomeo Soter, que dice que fundó las dinastías de los Ptolomeos. Este hombre se va a Egipto y con todo el helenismo que tenía en su mente, empieza a construir unas cosas. Acordémonos que a los griegos les gustaba el conocimiento, les gustaba la sabiduría, les gustaba las artes, les gustaba la filosofía. Y a donde iban, trataban de imponer lo que ellos habían recibido de Alejandro. Entonces, este Ptolomeo Soter se va a Alejandría y empieza a construir una biblioteca, ¿ok? Con la única intención que este hombre tenía era promover la cultura helénica. A donde las gentes iban, trataban de obtener la literatura, trataban de obtener su conocimiento y ellos lo guardaban en bibliotecas. Pero la más grande fue la que hace su hijo, porque Soter la inicia, pero Ptolomeo II, Filadelfo, concluye la biblioteca de Alejandría. Señoritas, ustedes que son jóvenes y todo, quiero pensar. Yo recuerdo que en la escuela hace años se nos enseñó acerca de del mundo antiguo, las siete maravillas del mundo antiguo. Y una de ellas era la biblioteca de Alejandría. Otra era el gigante de Rodas, otra era el Museo de Halicarnaso, otra, bueno, la pirámide de Egipto, todas ellas, ¿no? Entonces, Jardines colgantes. de Babilonia, gracias hermano. Entonces, todos esos, pero dando la importancia en este caso a la biblioteca de Alejandría, El porque ahí, mausoleo. el mausoleo exactamente, de Halicarnaso. Entonces, ahí querían todos ellos que el conocimiento del mundo, porque así les gustaba a los griegos, se fuera a la biblioteca. ¿Ok? Ptolomeo Soter la empieza a construir, no la concluye, la concluye su hijo Filadelfo y empieza a hacer todo lo posible para que de forma pacífica llegaran los conocimientos del mundo conocido. Mundo conocido no había América, no había Oceanía, no, no. En esa parte de Europa y esa parte de Asia, el mundo conocido de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, los judíos que se van pacíficamente de Jerusalén a Alejandría, empiezan a construir las sinagogas. ¿Ok? ¿Por qué las sinagogas? Porque seamos honestos, de Alejandría a Jerusalén está un poco retirado. Entonces decían, bueno, ¿para qué voy al templo que está en Jerusalén si yo puedo hacer una sinagoga? Que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. En teoría. En dimensiones, pues el templo es el templo, pero en culto y en liturgia hacían exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya se asientan en Alejandría, empiezan a hacer las sinagogas y todos los judíos pues se sienten en libertad y no había ningún problema, amados hermanos. Al contrario, Filadelfo pues era un amador. Miren, tarea, tarea. ¿Me van a investigar? A ver, aquí viene el hermano que era de Filadelfia, no se conectó hoy, ¿verdad? De la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo. Hay un hermano que es de la iglesia de Filadelfia, ahí con el hermano Oscar Mejía. No, 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 no. Conózcanse, hermanos, conózcanse, como que nada más se ven los sábados. Ok, ¿qué significa la palabra Filadelfia? En este caso, Ptolomeo II
Filadelfo. ¿Ok? Si se la sabe, ya díganmela, no pasa nada. ¿Alguna iglesia se llama Filadelfia de ustedes? Aparte del hermano que no se conecta. Bueno, hay un porqué. Es una palabra griega, ¿sale? Ok, entonces, Alejandría empezó a ser un lugar muy importante. Y llegaron muchísimas gente de todos lados, pero estamos intentando en los judíos. Llegan a Alejandría y lo primero que se les olvida voluntariamente o involuntariamente a los judíos es su idioma. ¿Ok? Se les olvida, Permanezca el amor fraternal. ándale. Fila, y hay dos palabras, filos y delfos. Ahí investiguenlo. Filos, amor y Delfo, Ajá, hermano. hermano, entonces, amor fraternal. Amor de hermanos, amor fraternal. ¿Ah? Qué bueno, gracias, hermana Mari. Pues una palabra griega, ¿eh? Filos, delfos. Por eso les digo, hasta el día de hoy el griego lo tenemos hasta en la sopa. ¿Va? Entonces llegan los inmigrantes judíos a Alejandría, se olvidan del arameo, se olvidan del hebreo con el mexicano que se va a Estados Unidos y aprenden el griego. ¿Ok? Por eso la importancia del puente del antiguo con el nuevo es el Dios que habló en griego. El griego influye. Entonces, la gente que estaba, imagínense, hermanos, supongamos, nuestra hermana Mari, luego mucho respeto a hermana Mari, eh, se casa con un norteamericano que vive no en la frontera, no en el border, se va hasta otro la frontera con Canadá, tiene sus hijos no escuchan español, no van a hablar español, sus nietos menos van a hablar español, del otro lado van a hablar inglés y pegado a Canadá van a hablar francés, ¿ok? Van a comer puro chicken. Puro chequen. Ok, pero los nietos y los hijos de los judíos que se fueron a Alejandría no hablaban hebreo, no hablaban arameo, hablaban griego. Era entonces necesario que los libros sagrados de los judíos estuvieran en qué, hermano? En Arameo, griego, En griego. en griego. en Porque griego. ellos traían el arameo, traían el hebreo, pero cuando llegaron a Alejandría se les olvidó completamente. En 400 años, 200 años más o menos. Entonces empiezan a aprender el griego, pero no tienen una Biblia en griego. Entonces se preocupan los reyes y dicen, a ver, tengo todos los libros, pero me falta uno. Me falta el libro del Dios de los hebreos. ¿Ok? Me falta el libro del Dios de los hebreos. Tengo libros de acá, de allá, pero no tengo el de los hebreos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Traducirla. ¿Pero quién lo iba a traducir? No, pues no estábamos ahí nosotros. Me falta ese para mi colección. Exactamente, hermana, algo así fue. Al Filadelfo le gustaba el conocimiento. Dijo, tengo muchos libros, me falta el de los judíos. Como tengo buenas relaciones con los judíos, se me ocurre algo. Voy a mandar a Jerusalén a decirles que me pasen algo. Continuamos, ¿ok? Les falta el libro del Dios de los judíos, como dice aquí. Y le envían una carta, hermanos, al sumo sacerdote de ese tiempo que se llamaba Eleazar. Ajá. Y Eleazar dice, bueno, tengo una buena relación con ustedes, somos diplomáticos, nos llevamos bien, les voy a mandar a 72 sabios, a los más sabios de las tribus, 6 de cada tribu de Israel. Se los voy a mandar a Alejandría. ¿Para qué? Para que traduzcan del hebreo arameo al griego el libro del Dios de los judíos. En el año 260 al En este 245, caso hermano. era la Biblia. En este caso, sí. Adelante, hermano. Omar. No, no, no.
Ujú, ujú. Ok, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a lo contemporáneo. Ahorita, acuérdense, estamos en el preludio entre el antiguo y el nuevo, ¿vale? Entonces, llegan los judíos y Los les empiezan, sabios, sí, los sabios, los 72 sabios, y ellos la tradujeron. ellos tradujeron la Biblia, pero ahorita vamos a ver ese punto. Ah, bueno. Llegan a Alejandría y empiezan a traducir, pero cuando llegan, dice la historia que les empiezan a preguntar muchas cosas de parte del rey para ver si realmente eran hombres sabios o eran charlatanes, ¿no? Pues ya ven que en la actualidad mucha gente se da por sabios, pero a la verdad solamente son merolicos. Y bueno, entonces el rey les pone pruebas y no, y sí, sí, sí responden, ¿no? Pues sí, la neta son picudos estos hermanos y la verdad, creo que sí, sí van a hacer una buena traducción. Entonces, estos hombres traducen, ok, pero quiero que entendamos algo. Los rollos de la Biblia y esa versión que se le conoce como la Septuaginta. Quiero que tengan en mente eso, la Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque corresponde a los 70. Ajá. Septuaginta o la versión de los 70. Es con Z, Septuaginta. Aquí está, con ese. Aquí está en la presentación, Ah, no sé si la ya. alcanzan a ver. Septuaginta con S y los 70 L, 50 X10, otro X10. La versión de los 70. ¿Va? Entonces, Ptolomeo, Soter, perdón, Ptolomeo Filadelfo pide el libro de los judíos, manda una carta a Eleazar le responde, manda sabios, 6 de cada tribu, y traduce los rollos al griego, y a esa traducción se le conoce como Septuaginta, ¿sí? La versión de los 70. ¿Perfecto? Continuamos. Ok, ¿qué es la Septuaginta? Y aquí quiero que pues le pongan un poquito de atención. Bueno, la Septuaginta, amados hermanos, en la actualidad se le conoce así para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento, que era en hebreo, en arameo, al idioma griego. ¿Ok? Pero en la actualidad, pues no existe una versión unificada completa. No existe. Las versiones que ustedes podrán encontrar, si algún día la compran o la llegasen a adquirir, son ediciones ecléticas, es decir, tratan de obtener los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse lo más que se pueda a la traducción original del Antiguo Testamento. ¿Ok? A eso se refiere cuando en la actualidad alguien dice la Septuaginta. No es como fue escrito antes, sino que se trata de obtener los mejores manuscritos y lo han tratado de hacer a la mejor versión posible del Antiguo Testamento. Pero en la actualidad, cuando escuchen Septuaginta, amados hermanos, se refiere a las traducciones de la De Biblia los hebrea sabios. al idioma griego, ¿ok? En la actualidad es eso. Continuamos. Ahora, la traducción. Ya les dije, la primera traducción se hace en el siglo tercero antes de Cristo. Salen los 72 tribus de Jerusalén y se van a Alejandría. La traducen. Y de ahí de Alejandría le empiezan a dispersar por todo lo conocido. Pero sucede algo, hermanos. Los primeros libros que se traducen, como bien lo leímos hace ratito, es el Pentateuco. Y el Pentateuco es la ley, que para los judíos es o es la Torah. ¿Sale? Eso sucede en el siglo tercero. Y en el siglo segundo se traducen los demás libros. Por eso les digo, o sea, los 400 años de silencio, pues no fueron de silencio, porque Dios siguió trabajando, Dios siguió manifestándose a través de gente de su pueblo, pero a través de gente que amaba el conocimiento y ayudó a que la Biblia como tal del Antiguo Testamento se tradujera y se llevara a las demás naciones del mundo.
Otra cosa. Hay una carta que se le conoce como la carta de Aristeas, que es la que describe cómo se llegó a realizar la Septuaginta. Y realmente, pues ya les mencioné cómo se llegó a realizar. Pero eso hay una carta que se llama la carta de Aristeas, que envían a Eleazar y cómo llegan los sabios a Alejandría. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué lo traducen del hebreo al arameo? Porque simplemente en Alejandría ya no estaba el templo. Ahí no estaba el templo, ahí había sinagogas. Y era más fácil, amados hermanos, que en las sinagogas se leyera el griego a que se leyera el hebreo o el arameo. Entonces, esa fue la necesidad primaria de traducirla y de mandarla a todas las sinagogas que hubiera en esa región. ¿Ok? Pero la traducción, hermano, fue del hebreo al griego, ¿no? Así es, así es. Ah, es que dijo arameo. Acuérdese que el hebreo y arameo se hacen una sola. Cuando los judíos están en Persia, en Babilonia, se olvidan del hebreo, adoptan el arameo. Entonces es una mezcla entre hebreo y arameo. Cuando llegan los griegos, ese hebreo arameo se pierde y sobresale el koiné, el idioma koiné. ¿Ok? Ah, bueno. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la importancia? Porque tuvo mucha importancia. Vuelvo al punto. Perdón, hermanos. Traducir. Si el idioma mira, lo voy a poner así. Cuando somos niños, siempre nos dicen, aprende qué, inglés, ¿sí o no? Aprende inglés, porque para todo es el inglés. Y es cierto, para todo es ahora nos están diciendo, aprende chino mandarín, porque también China va con todo. Entonces aprende inglés y aprende chino. Bueno, pues es complicado, pero bueno, ahí va, ¿no? Entonces, la misma necesidad que había en ese tiempo, como estaba todo el mundo conocido en ese tiempo, helenizado, pues tuvo la importancia de que, como el hebreo ya no se manejaba, ya no se hablaba más que en Jerusalén, y había sinagogas por todos lados, dijeron, bueno, necesitamos traducirla a los judíos helénicos, ¿ok? Y posteriormente, hermanos, esas versiones son las que Jesús usó cuando Jesús vivió. La Biblia Septuaginta, los rollos de la Septuaginta como tal, fue la que Jesús utilizó cuando él estuvo predicando, cuando él estuvo, sí, en su servicio, en su ministerio. Entonces, era necesario que se tradujera a este idioma. Los judíos helénicos estaban por todos lados y pues no había otra necesidad más que su Biblia estuviese en inglés, sus rollos, sus libros. Esa fue la importancia y como les digo, fue el puente. Mande, hermano. Una pregunta, hermano. Entonces, bueno, porque a nosotros se nos ha enseñado de que Jesús hablaba en arameo. Ok. Y ahorita usted nos está diciendo que Jesús usó la Septuaginta, que esa es la que estaba escrita en griego. Sí, pues correcto. Miren, hermanos, Jesús era un hombre docto, hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, y no lo dudo que también hablase latín. Jesús habló los cuatro idiomas, pero los tres, hebreo, arameo y griego, seguros. Por eso yo les dije en la clase pasada o antepasada, cuando el Señor lo cuelgan, le ponen encima de su cabeza una leyenda, y esa leyenda está en varios idiomas. ¿Ok? Entonces, sí, Jesús habló arameo, pero también habló griego. Volvemos al punto. Cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le hablas a alguien, buscas la manera, no de ser como él, no, 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 sino que por lo menos te entiendan, por lo menos te entiendan. Entonces Jesús hizo lo propio. Se va a las regiones de Sidón, Tiro y Sidón hasta el norte, y esa gente hablaba griego, les habló en griego, ¿ok? De ahí la importancia, le decía a un hermano del trimestre antepasado,
que se llama Cirilo, no sé si alguien lo conoce, no, pero es de Veracruz. Le decía, cuando tengan la oportunidad o tengan economía, cómprense una Biblia interlineal, la versión, la que sea, Reina Valera, NBI, DHH, y abajito aparece el griego. Pues, muchas cosas que nosotros damos por asentados, en el original no es así. Y para poder entender, eso se llama exégesis, los que predican, para poder entender muchas cosas, tenemos que irnos a la raíz de la palabra. Bueno, la pregunta al principio, Filadelfia, Filos Adelfos, es griego. No, pues que amas a los hermanos, eres un tipo filadelfo. Democracia, hermano, no vayamos lejos. Teocracia. O sea, tenemos el griego por todos lados. Y si eso había en ese lugar, imagínense, Jesús lo habló. Sí, sí lo habló. Jesús era un hombre docto, conocía. Ok, ahora, la Septuaginta nos ayuda, hermanos, nos ayuda a todos nosotros a comprender la teología de los judíos. Arroja mucha información de cómo era su culto, cómo era su adoración en el segundo templo. De hecho, si ustedes ven en este lado, donde está el ratoncito, está apuntando, esta imagen de color cafecito y letras blancas, son palabras que nosotros que la iglesia contemporánea ha adquirido. Pero esas palabras no estaban en el hebreo ni en el arameo. La palabra teos, Dios. La palabra kairos, Señor. La palabra nomos, ley. Deuteronomio, segunda ley. La palabra logos, palabra. La palabra neuma, neumatología, espíritu. Rema, Entonces, a ver, ¿qué es, hermano? un el rema es como un mensaje de Dios para uno exactamente. Ah, pero está en griego o en arameo. Ahí se las dejo. Arameo, Arameo. arameo, Sí, ya está en arameo. Ok. Entonces, cuando llega la Septuaginta, lo vimos en la clase antepasada. ¿Cuántos libros tenían los Antiguo Testamento? Pero ¿cuántos libros tenía la Torá? 5, No, 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 la Torá. Completa, completa. O sea, es como ay, me puso un nombre. Profetas, Neví, Ketubín y Torá son bueno, ¿cuántos libros tenía el Antiguo Testamento hebreo? ¿Cuántos libros tiene? No tiene los 39 que nosotros tenemos. Veintitantos eran, ¿se acuerdan? 24, 20, a ver quién da más, quién da menos. Ok, 27, ¿no? ok. Cuando se hace la Septuaginta, se separa Samuel en primera y segunda. Se separa primera y segunda de Reyes. Se separa primera y segunda de Crónicas. Y se separan los profetas menores. Los 12, ya no solamente era uno, ahora vienen los 12. De ahí, cuando hacemos la suma, nos dan los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, para la iglesia primitiva, para la iglesia que vivió en el siglo primero después de Jesús, y la iglesia que vivió un poquito antes de Jesús, no tan la iglesia, corrijo, para los hombres que vivieron un poquito antes de Jesús, lo que citaban, lo que hablaban era la Septuaginta. Ya no hablaban en arameo ni en hebreo como tal, sino que tenían los libros traducidos en griego. De ahí la importancia de esta Biblia. ¿Ok? Y los padres de la iglesia en el siglo primero y en el siglo segundo también citaron a esta versión de la Biblia. A esta versión de la Biblia me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había formado como tal. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. ¿Ok? Ahora, cierro con esto. ¿Sí leyeron Macabeos? Ok, ¿de qué trata, hermanos? Yo leí, bueno, es que sí está un poco pesado y largo. Leí casi todo el capítulo, el primer libro. Ok, Trata, este, De una guerra. ¿una guerra? primero habla sobre
Alejandro, empieza con Alejandro, después habla la separación del reino, y después habla de cómo ya pasando el tiempo, uno se sintió más, ahora sí que más chipotle que los demás, y empezó a gobernar, a pelear más y más y más. Y es ahí donde sale ahora sí que todas las guerras. Pero entre ellos están en los hermanos Macabeo, lo que es Judas, si no me equivoco, es Jonathan, Ujú. y el otro no me acuerdo. Voy en esa parte cuando él agarra, ahora sí que lo nombran sumo sacerdote y le mandan las dos cartas de los dos reyes que quieren ahora sí que se alíe con ellos para que no tener el poder de ganarle al otro reino. Pero Va, se perfecto. trata, se trata sobre todo eso de la guerra que sufre Judas, que la verdad yo lo veo, no sé si estoy mal o no quiero, ¿cómo se dice? No Cambiar la quiero, historia, no, 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 y no quiero, ¿cómo especular. no quiero irme fuera de la Biblia, pero yo siento que por la historia de ellos, por lo que yo pude entender, ellos están adentro de los 400 años, que hubo silencio. Y para mí, la historia de los macabeos sí debería de estar, hermano, por lo que hicieron, por lo que lucharon y por lo que están haciendo. Excelente observación. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los canon. Perfecto, hermano. Eso me gusta, que vayan a más ustedes. Bueno, entonces surge un loco que se llamó Antíoco Epífanes, que era uno de los generales de, ¿cómo se llama?, de Sí, Alejandro Magno. Y este cuate estaba en contra de cómo los judíos adoraban a Dios y se hace loco. Se hace loco, dice que va y donde los judíos celebraban su sacrificio, él planta un cerdo, mata a un cerdo, un animalito, y lo pone como adoración a Zeus. Eso deja locos, enojados a los macabeos, a Judas Macabeo, Matatías, Jonatán y todos los demás. Y, es una aberración. ok, pero eso lo menciona el libro de Daniel, hermanos. Por eso les digo, o sea, todo está ligado, ¿eh? Todo está Eso es ligado, de tu tía hermano. Cecilia. Entonces, lo que sucede con los macabeos, como bien dice el hermano, debería estar en nuestro canon, sí, pero lo vamos a ver más adelante, por qué no está. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues los judíos se hacen revueltas y hasta el año ciento y tantos más o menos, y pelean contra este hombre hasta que lo matan. Antíoco Epífanes muere, y ya cuando Antíoco Epífanes muere, surge uno de sus hijos, que no es tan malo con los judíos, e inmediatamente aparecen los romanos. Entonces, ya, hermanos, ya cubrimos esos 400 años, ¿eh? Así cuando les pregunten, ¿por qué esa hoja en blanco, hermano? Ah, porque pasó la Septuaginta, porque surge la Biblioteca de Alejandría, porque surgen los sabios de Jerusalén, porque sale Judas Macabeo, porque sale la Antíoco Epífanes, Alejandro Magno, hasta que llegamos a los Herodes. Yo tengo otra que encontré, hermano, ya revisando ahora sí que los apuntes. ¿Qué significan los 400 años de silencio? ¿Sí? Y ponen ahí, simplemente Dios dejó de hablar con ellos porque algo más grande estaba por suceder para la humanidad, la llegada del Mesías. Amén. Acordémonos, ya con eso cerramos la clase, porque ya acabamos hoy. Acordémonos, amados hermanos, que cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, eran politeístas, pero les surge en ellos el deseo del Mesías. Entonces, desde 600 años antes de Jesús, se empieza en el corazón de ellos a fraguar el deseo de un Salvador. Y sí, ciertamente, como dice ese autor, no sé qué autor sea, de que no es que Dios no habló con ellos, sí hablaba Dios, pero eran duros, se habían corrompido, se habían perdido. Ahora, ¿qué más surge? Surgen los fariseos, surgen los saduceos, todo ese grupo, los celotes, surgen bueno, asmoneos, todo este grupo surgen en los 400 años. Pero lo más importante, y con esto termino, cuando Jesús va al templo y uno de los discípulos le dice, Señor, Señor, contempla el templo, mira qué hermoso y qué grande está. Y Jesús les dice, ustedes adoran al templo, pero no le hacen caso. Lo estoy parafraseando, ¿eh?
al Señor del templo. Es decir, a la presencia misma de Dios que era Jesús, no le hicieron caso. Por eso dice el autor, no es que no haya hablado con ellos, se habló de una u otra manera, pero no quisieron entender, endurecieron más su corazón. Porque cuando el Señor del templo, el dador de vida, el Santo de Israel, llegó junto a ellos, no le hicieron caso, porque ellos adoraban su templo, haciendo a un lado al Señor del templo. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Mándenme nada más su asistencia. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos va a mandar la clase de hoy. Y hermanos, siempre se las envió. Pero Gracias, léanla, hermano. Dios le léanla, bendiga. porque pues es para que la estudien, Sí, ustedes estudien. Dios les bendiga, nos vemos chicos. gracias, Dios le hermanita. bendiga. Hasta luego.